Buenos días, hermanos. Bueno, ¿trajeron su Biblia? Vayan abriéndola en Efesios capítulo 4, versículo 1. Andar como es digno de Cristo. Ok, y vamos a tomar las escrituras de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Están listos? Dice así, Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, anoche hablamos sobre el andar como sabios, ¿sí? Y dijimos que el requisito primordial para poder andar como es digno de Cristo es nacer de nuevo. Porque si alguien no nace de nuevo, no puede entender, ni ver, ni discernir las cosas de Dios y mucho menos su voluntad. Es así como vemos que gente que va a las iglesias quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene una nueva naturaleza, porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, cuando nacemos de nuevo, pues ya vimos esto, Dios pone su naturaleza en nosotros. Y también Pablo dijo que el Señor es el que pone el querer como el hacer. O sea, ya en la nueva naturaleza Él pone el querer, entonces ya nosotros deseamos, pero también ahora pone el querer y cómo el hacer. La fuerza, el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y ahora debemos de buscar cómo agradarle, cómo andar, pues como sabios. Y aquí Pablo, fíjense, en este tema que vamos a tratar, Pablo nos lleva en esta epístola de los Efesios, nos lleva del conocimiento de la doctrina cristiana a la práctica, del conocimiento al terreno de los hechos, porque la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos y es muy interesante ver que los primeros 3 capítulos es pura doctrina, pura enseñanza, ¿sí? Y después del capítulo 3, o sea, en el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, todo es de la vida concerniente a la vida cristiana. Y es muy interesante ver cómo Pablo quiere que entremos en ese equilibrio, ¿sí? Entonces, la vida cristiana saludable, fíjese lo que dije, la vida cristiana saludable debe estar basada en principios saludables, ¿sí? Es decir, la sana doctrina es esencial para un andar cristiano correcto y saludable. Los que dejan la sana doctrina también dejan a un lado la oportunidad de una vida cristiana sana y saludable. ¿Cuál es la doctrina sana? Pues la que está en la Biblia, sin torcerla, sin sacarle para sacar provecho ni cosas de esas, sin sacarla del contexto. Toda doctrina que no es conforme a la piedad, ¿qué es? Que Pablo dijo, la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cuál es esa doctrina? La doctrina que es conforme a la piedad es toda aquella enseñanza que te lleva hacia Dios, que te lleva a amarlo más, a obedecerlo, que te lleva a tener más temor de Dios. Toda aquella doctrina que no te lleva hacia Dios, que te lleva hacia la obtención de las cosas materiales, de tu bienestar egoísta, esa no es doctrina sana. Toda la gente que se expone a una doctrina no sana se enferma. Es como en lo natural. Tú cómete un alimento descompuesto y ¿qué te va a pasar? Aliméntate sanamente y también se va a reflejar en tu cuerpo. Es lo mismo espiritualmente. Entonces, para tener una vida cristiana saludable,
necesitamos la sana doctrina. ¿Entendieron eso? No está difícil, ¿verdad que no? Por eso los que dejan a un lado la doctrina sana, pues le están quitando. Si yo como pastor dejo a un lado la doctrina sana, le estoy quitando a la gente la oportunidad de que crezcan sanamente, espiritualmente hablando. Y es por eso que el día de hoy, fíjense, dentro de las iglesias cristianas se está dando el divorcio como nunca jamás en la historia. No solo entre los miembros de las iglesias, sino entre pastores. ¿Qué es eso? ¿Producto de qué? De la mala doctrina. ¿Sí o no? Es producto. Enseñanzas como, no, bueno, por ahí salió un pastor en los Estados Unidos, dice, ya va por la tercera esposa. Y dijo, no, pues es que el Espíritu Santo me revela que me equivoco en la elección de la esposa. Entonces me dijo, cambia a esta porque esta es la que yo tengo para ti. Y ahora salió con que otra vez se equivocó. Y la gente se la cree. ¿Verdad que suena raro eso? Suena extrañísimo. Sin embargo, los que están oyendo dicen, no, pues todos nos equivocamos, hermanos, todos nos equivocamos. Entonces, Pablo lleva a los efesios del conocimiento a la práctica y a la vivencia. ¿Sí? Vamos al versículo 1. Ahí vamos a estar estudiando estos versículos para saber cómo andar como es digno de Cristo. Efesios 4:1. Por eso Pablo empieza diciendo así, yo, dice Pablo, preso en el Señor. Aparentemente este versículo no tiene nada, pero tiene mucho más de lo que imaginamos. Cuando Pablo dice preso en el Señor, él está diciendo que sus deseos, sus motivos, sus normas de conducta, sus objetivos, su visión, todo lo que pensaba, todo lo que hacía, todo, absolutamente todo, se relacionaba con Jesucristo. Él dijo, yo no quiero hablar de otra cosa más que de Jesucristo. Hablando a propósito de la visión de Pablo, porque cuando él dice, yo soy preso en el Señor, él está diciendo, la visión que yo tengo es Jesucristo. Y hoy en estos tiempos se habla ¿cuál es tu visión? Te dicen. ¿Cuál es tu visión? Yo te voy a decir una cosa. Tu visión vale un cacahuate. Se oye fuerte, pero es la verdad. Dios no necesita tu visión. No inventes. Porque luego llegan los predicadores de mala doctrina y te dicen, piensa en grande, tú piensa, sueña en grande, y ese sueño grande, que Dios te lo cumpla. Espérame, no es así. No es así. Tu visión, lo que yo sueñe y piense acerca, aún con buenas intenciones, Dios no la necesita. Lo que tenemos que hacer es hacer y obedecer su visión de Él. Porque si necesitara nuestra visión, ¿para qué? ¿Cuánta visión tenía Moisés? Ninguna. ¿Cuánta visión tenía Abraham? Ninguna. ¿Cuánta visión tenía Noé? Ninguna. ¿Cuánta visión tenía Pablo? Ninguna. Dios les dio la visión. Entonces Dios no necesita nuestra visión. Por eso Pablo decía, yo soy preso en el Señor. O sea, yo no hago lo que quiero. Yo no digo lo que quiero. Yo no hablo lo que me da mi gana. No, yo hablo de Jesús. Soy prisionero, no tengo derechos. ¿Entendieron eso? Como que no les gustó, ¿verdad? Ni modo. Entonces Pablo, fíjate, siempre anduvo, toda su vida, ese sí era un verdadero apóstol, ¿eh? No como los apostolines que andan por allí. Pablo siempre anduvo en las actividades propias de un verdadero ministro de Jesucristo. Siempre. Pablo no tenía otro tema más que Jesucristo. Pablo no tenía otro mensaje más que el mensaje del Evangelio. Pablo no tenía otro deseo que hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, soy prisionero de Cristo.
Y se me hace como que nosotros deberíamos de entender qué es ser un prisionero de Jesucristo. Un prisionero de Jesucristo es aquel que no habla lo que le da su gana, que no piensa, o sea, que no transmite sus pensamientos de él, sino el pensamiento de Dios, que es el Evangelio, y lo comparte a la gente. ¿Entiende? No es aquel que anda en búsqueda de sus propios métodos y estrategias, sino busca la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que haga su ministerio o su vida, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿o no? Ahora se ha dado el asunto de que nosotros le ordenamos a Dios lo que haga. Y le decimos, y muchos hasta le cuentan hasta 3. Cuando yo diga 3, el Espíritu va a venir. 1, 2, 3. Ahora le dicen al Espíritu. Le ordenan al Espíritu lo que haga. Dios, sánalo. Dios, sán. Yo siempre he entendido que la Biblia enseña que Dios es el que da las órdenes, no nosotros. Lo otro es mala doctrina. La sana doctrina es esa. Dios es el que manda, ¿sí o no? Dios es el que ordena. La Biblia dice, así ha dicho el Señor, o así dice el Señor. Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a darle órdenes a Dios? Yo declaro que esto se hace. A ver, espérame, entonces si tú declaras y se hace todo lo que tú dices, ¿para qué quieres a Dios? A Dios no se le ordena, ni se le arrebata, como dijimos anoche. A Dios se le pide. ¿O no es eso lo que dijo Jesús? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo orar? No, ustedes se arrebaten. ¿Así le dijo? Ustedes declaren. ¿Así dijo? No, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Es que diferente. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Quién creen ustedes? Pues Jesús, ¿verdad? Ahora, ese decir de Pablo que era un preso en el Señor, pues era un ministro, un apóstol obediente y humilde. Eso precisamente fue lo que le dio autoridad espiritual para decirnos en el versículo 1, volvemos ahí, dice, Pablo, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno. Yo quiero que pongas mucha atención a la primera frase, os ruego. Fíjate, él era el apóstol Pablo y su exhortación era como un ruego. El verdadero ministro de Dios no manipula ni truena los dedos, ¿entienden? Ni siquiera dice, ni se le ocurre decir, aquí mando yo. Porque aquí no mando yo, ni manda Héctor, aquí el que manda, ¿quién es? Es que no es difícil entenderlo. Pero entonces, ¿dónde está el que un pastor se ponga en el lugar de Cristo y diga, aquí yo mando, y al que no le guste que se vaya? Mucho cuidado, porque ese que está diciendo eso, se está poniendo en el lugar de Cristo. Está suplantando el lugar que le pertenece a Jesús. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él murió por la iglesia y Él es el dueño. Nosotros los pastores nada más somos colaboradores de Dios. Y nos va a pedir cuentas de ustedes. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando a mí me llama el Señor a cuentas, una vez que yo leía ese texto, el Señor me confrontó y me dijo, si ahorita yo te llamara a mi presencia y te dijera, ¿qué has hecho con mi palabra? ¿Qué me podrías decir? Y yo me puse a temblar. Pues yo quiero decirle al Señor ese día, yo les di tu palabra. Yo les di tu palabra. Pablo decía, yo honro mi ministerio y yo quiero cumplir y terminar mi carrera con gozo. Y la carrera de Pablo era la de ser un proclamador del Evangelio. ¿Sí? Entonces dice Pablo, os ruego, fíjate, era un ruego.
Eso es algo tremendo, porque el día de hoy algunos apóstoles que andan por allí, ¿cuál tono de ruego? No, hombre, hasta bésame la mano. Y te truenan los dedos y te exigen y calles y aquí yo soy. Y tú dices, ¿ese es un apóstol? Y luego los que están abajo ven a los apóstoles ahí y dicen, eso es ser un apóstol. Luego al rato quieres ser tu apóstol y empiezas a imitar lo malo, la soberbia, ¿entienden? Y Pablo dice, no, dice, yo soy un prisionero de Cristo, yo les ruego. Qué diferente, ¿no? Un ruego. Les ruego que andéis como es digno. Ayer estudiamos un poco el verbo andar. Hoy vamos un poquito más. Andar, aquí en este ruego de Pablo, que andéis como es digno. El verbo andar viene de un término griego, es peripateo. Y peripateo significa andar alrededor de. Decimos nosotros que se le llama periférico a una carretera que está alrededor de una ciudad, ¿no? Periférico. O sea, alrededor de la ciudad. Férico pues es como una esfera, ¿no? Eso es el periférico. Entonces, cuando tú vas por el periférico, andas alrededor de la ciudad. ¿Entiendes? Entonces, cuando Pablo dice, yo les ruego que ustedes que andéis, o sea, que anden alrededor de las cosas que le pertenecen a un cristiano. Que anden en las conductas que le pertenecen a un cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Enfatiza el verbo la conducta cristiana cotidiana. ¿Entienden? En Efesios 4:17, pongan una señal en el versículo 1, allí estamos en el mismo capítulo. Pablo dijo, Efesios 4:17, dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué dicen los otros gentiles? Porque los efesios eran gentiles, no judíos. Pero fíjate lo que les dice, ya no andéis alrededor de las cosas o lo que hacen todos los que no conocen a Cristo. Ya no anden en eso, dice. Que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente significa esterilidad de pensamientos. ¿Cómo es aquel o cómo éramos antes de conocer a Cristo? Todos nuestros pensamientos eran estériles, ¿no es cierto? No tenían fruto, pensábamos puras vanidades, ¿sí? Entonces, Pablo les ruega que anden como es digno de Cristo. Ahora fíjate, Pablo, que tenía la autoridad para enseñar, él se rehusó a andar como los falsos maestros. Vean 2 Corintios 4:2, porque él para que alguien tenga autoridad de decir algo, tiene que vivirlo, ¿no es cierto? De otra manera se le considera una persona hipócrita, ¿cierto? 2 Corintios 4:2. Las exhortaciones de Pablo tenían autoridad porque él vivía la palabra de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice así, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Vamos a estudiar este versículo, haciendo un paréntesis en Efesios 4. El verbo renunciar, dice, nosotros renunciamos, es un verbo que significa rechazar, rehusar andar en conductas torcidas. O sea, Pablo está diciendo, yo me rehusé a andar en conductas torcidas que no van con Dios. Y todo ministro de Dios tiene que rehusar andar en conductas cristianas, anticristianas en este caso. Todo cristiano necesita rehusar precisamente andar en conductas torcidas. Y Pablo añade, dice, renunciamos, ¿a qué dice? A ver, vean su Biblia.
¿Renunciamos a qué? A lo oculto. ¿Qué significa oculto? Y esa es bien interesante, esta palabra. Porque la palabra que se traduce del griego a nuestro idioma, oculto, es la palabra kruptos. Y esa palabra, kruptos, de ahí se deriva la palabra cripta. Ahora, ¿qué es una cripta? Todos entienden lo que es una cripta, ¿no? Donde entierran a los muertos. Ahora, fíjate, kruptus significa ocultar, significa esconder. Entonces, en un sentido, cuando se entierra a un muerto que va en un féretro, se esconde bajo la tierra. Ahora, ¿qué guarda el féretro? Un cuerpo descompuesto que huele mal, ¿cierto? Y se oculta 6 pies bajo tierra, o 3 metros, qué sé yo, bajo tierra, y se tapa. Entonces Pablo dice, nosotros renunciamos a lo que metemos en una cripta, a lo que huele mal, a lo que es desagradable, a lo que no tiene vida, a lo que no, mucho menos produce vida, a lo oculto. Y aquí se traduce, esta palabra cripto se traduce como secreto escondido. ¿Sí? Fíjate bien lo que está diciendo Pablo. Yo, digo, me rehúso, renuncio a tener secretos escondidos aquí en mi corazón. Qué hombre, ¿no? ¿O no se les hace? Secretos escondidos. Ay, Dios. ¿No les da miedo? Pues debería, porque ¿saben una cosa? No hay secreto escondido que podamos ocultar. No hay nada, nada. Por más que le echemos tierra al asunto, para que nadie se dé cuenta, que tu esposa no se dé cuenta, que el pastor no se dé cuenta, que tus papás no se den cuenta, que tu familia no se dé cuenta. Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y utilizó la misma palabra, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Sin embargo, los falsos maestros y los falsos cristianos traen cosas ocultas. Pero nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, el enemigo nos puede engañar y guardar cosas ocultas, ¿entienden? Motivaciones ocultas que solo están allí en lo profundo del corazón y que pues podemos aparentar por fuera, ¿no? Los otros ven una cosa, pero Dios ve lo oculto del corazón. Mira, solo Dios sabe por qué viniste esta mañana. Yo no lo sé, ni los conozco. Esa es una ventaja para mí. Yo tengo una ventaja cuando predico a gente que no conozco. Porque en mi congregación pues los conozco, ¿sí? Y eso me obliga a apegarme lo más a la palabra de Dios para que no digan que es mi rollo. ¿Entiende? Entonces Pablo dice, yo como apóstol, nosotros renunciamos a lo oculto, a los secretos escondidos. Este es un tema, nada más, este sería para desarrollar todo el tema, aunque sería otro tema, ¿no? Pero secretos escondidos. Hoy hay muchos hombres que se han introducido a la iglesia, gente. La Biblia los llama los falsos maestros, que tienen secretos escondidos, que lo único que quieren es tu dinero. Lo único que quieren es transarte. Lo único que quieren, como decía Pablo, no te buscan a ti, sino a lo vuestro. Ellos quieren lo vuestro, lo tuyo. A ti no. Porque en cuanto ya les sirven a sus propósitos, ellos hacen y deshacen. Y saben que la palabra de Dios, cuando la conocemos, nos da el discernimiento para ver todo eso. ¿Cuántos reconocen que tenemos al Espíritu Santo? El creyente, todo cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, ¿sí?
Los dones, ese es otro tema, pero todo el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Ok. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo puede, por medio de los dones que Él reparte, mostrar la vida de una persona? ¿Ustedes creen eso? Yo sí. ¿Cuántos creen que Dios pudiera mostrarme la vida de alguno de ustedes aquí? ¿Sí o no? Pero también yo sé que Dios puede mostrarles a ustedes mi vida. Y así estamos a mano. Estamos iguales. Porque resulta que se paran algunos aquí en el púlpito y te empiezan a manipular. O sea, ellos sí dicen que Dios les reveló cosas de ti. Pero cuando el Espíritu te revela del que está hablando, y tú le dices, oiga, pastor, pues, es que ahí te paran. Ah, entonces nada más el que habla tiene el Espíritu Santo. Digan todos. No. Ahora, ¿cómo manejar eso? Con sabiduría. Por eso Dios quiere que tengamos el conocimiento de su voluntad. La sabiduría. Entonces Pablo dice, renunciamos a lo oculto. Pero luego añade más, volvamos allá a 2 Corintios 4:2. Antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquí vergonzoso significa bajezas. O sea, acciones que son catalogadas como conductas bajas. Por ejemplo, la manipulación es una bajeza, hermanos. El manipular las emociones de la gente, el manipular sus pensamientos, el manipular sus vidas, eso es una bajeza, hermanos. Hay pastores que asumen que el único que oye a Dios es Él y que las ovejas no tienen esa capacidad. Yo nada más les quiero recordar a esos hermanos que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja, puedes oír la voz de Jesús. Tú puedes decir, a mí Dios me habló, pero es muy común encontrar a los manipuladores diciendo, no, ¿me vienes a enseñar a mí? No, yo no lo quiero enseñar, nomás le estoy diciendo que Dios me mostró en la palabra, mire aquí dice, pastor, no, a mí no me vengas con eso, aquí yo soy el maestro. Oh. ¿Por qué le hacen pensar a la gente que Dios no te habla? ¿Por qué quieren mantener a la gente en la ignorancia de la voluntad de Dios? Porque la ignorancia, una persona ignorante es fácilmente manipulable. Es bien fácil. ¿Por qué existen los caciques todavía allá en el sur de México? Chiapas, Tabasco, todo eso. ¿Por qué a los indígenas se les explota? Por la ignorancia en la que están. Y parte de eso son los que gobiernan. ¿Sí? No quieren que ellos, no quieren salir, no quieren que salgan de allí. Entonces, cuando una persona se mantiene en la ignorancia, es muy fácilmente manipulable. Cuando un cristiano no conoce la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los manipulan, pero... Y eso es una bajeza, hermanos. Nosotros los pastores estamos para alimentar al rebaño y dirigirlos hacia Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y es una bajeza cuando se manipulan las emociones de la gente. Una vez un hermano me dijo, ay pastor, ¿qué hago? Dice, fíjese que yo estuve ahorrando, esto sucedió ahí en el estado de Texas, en Estados Unidos. Dijo, he estado ahorrando pues para comprar una camioneta para mi esposa porque la necesita. Entonces pues pude ahorrar $20,000. Entonces no sé cómo el pastor se dio cuenta que yo le iba a comprar una camioneta a mi esposa y me llamó y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Dice, ¿cómo no, pastor? Y fue a su oficina, oye, ¿que le vas a comprar una camioneta a tu esposa? Dice, sí, pastor, dice, ya el Señor me suplió. Dice, pero, pues, ¿cómo vas a gastar? ¿Y cuánto vas a gastar? $20,000. Dice, no, eso es de la carne. Dice, ese dinero lo deberías de dar a la iglesia. Pero pastor, es que no. A ver, ¿o no amas al Señor? No, pues sí, pues entonces demuéstraselo. Y yo le dije, ¿y qué hiciste tú? Dice, pues se los di. ¿Se los diste? Y
Dice, lo terrible es que los 3 días traía él una camioneta nueva. No, da coraje, hermanos. Yo le dije, es que eres un ignorante. Por eso te manipulan. Eso no, esas son bajezas, hermano. Y al pueblo de Dios le han cometido una de bajezas, unos abusos, pero van a dar cuentas delante de Dios, hermanos. Y Pablo decía, yo renuncio a toda conducta torcida y a cualquier bajeza, dice, a lo vergonzoso. Pero luego añade otra frase, fíjate, ahí en el 2 de Corintios 4:2 dice, no andando con astucia. Qué tremendo. Fíjate, andando. Es el mismo peripateo, es la misma palabra. O sea, yo no ando alrededor de las cosas de aquellos que andan manipulando, de aquellos que hacen bajezas, que hacen lo vergonzoso. Aquí la palabra astucia significa habilidad para hacer lo malo. O sea, tienen una habilidad, pero para hacer lo malo. Fíjate, una vez yo le escribí a un pastor que me dieron un video allí, necesitas verlo. Entonces, bueno, yo empecé a verlo y empezó a hacer cada cosa y a decir una manipulación, pero espantosa, horrible, vergonzosa. Entonces yo le mandé un correo y le dije, oiga, pastor, mire, con todo respeto, pero los textos que usted usó no significan eso. O sea, usted los sacó del contexto. Entonces me responde, pero a mí me funcionan, dijo. Así me dijo, me respondió. Dice, además, mira, fíjate lo que dijo. Además, dice, la naturaleza, o sea, les quitaba el dinero a todo el mundo, ¿no? Dice, además la naturaleza de la oveja es dar lana. ¿Y los pastores qué hacen con las ovejas? Las trasquilan, ¿no? Pues yo eso es lo que hago. Yo dije, no puede haber tal desvergüenza, tal cinismo. Fíjate su lógica, cómo la usó, ¿eh? O sea, tienen una habilidad para hacer lo malo. Y luego los que los están oyendo se las creen por la ignorancia. No, hermanos, la palabra de Dios debe usarse para edificar, no para manipular. No para cometer bajezas. Por eso Pablo decía, renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, dice, ahí al final del versículo. Ni adulterando la palabra de Dios. Aquí la palabra adulterar significa corromper, significa manejar engañosamente la palabra de Dios. Ya con dolo, con engaño así deliberado. Seguramente ustedes han oído lo que voy a decir. Cristo quiere hacerte rico. ¿Lo han oído? Cristo era rico. ¿Sabes por qué los soldados en el pie de la cruz se disputaron la túnica de Jesús? Porque costaba mucho dinero. Jesús tenía una túnica que equivalía a un traje Hugo Boss. Él era rico y él te quiere hacer rico. Por eso los soldados se pelearon por su túnica. ¡Qué ignorancia! Todo mundo tenía una túnica y eran caras porque eran hechas a mano. Pero ¿saben que nada más tenían una? Por eso eran caras. O sea, no es como nosotros que podemos tener varias, nomás tenían una. Eran valiosas. Entonces todos eran ricos. Pero fíjate qué manera tan engañosa. ¿Lo alcanzan a ver o no? Es espantoso eso que dicen. Todo para hacerle creer a la gente que Dios te quiere hacer rico. Entonces te despiertan la codicia, obviamente. Pero para fin de que Dios pueda hacerte rico, pues tienes que darme a mí cheques de... ¿Cuántos hay de $10,000? ¿Cuántos hay de a 10,000, de a 20,000? Aquí hay uno que va a dar $1,000,000. Pase al frente. ¿Y por qué no dice pase al frente que va a dar 5 pesos? Pura manipulación, hermano. Los verdaderos apóstoles no utilizan la manipulación, ni la astucia, ni adulteran la palabra de Dios.
Sino, dice Pablo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y a la verdad de la palabra de Dios estamos sujetos todos, incluyendo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, todos. Ahora, volvamos a Efesios 4:1, donde Pablo está haciendo el ruego de andar como es digno de Cristo. Él ya manifestaba en su andar que andaba como es digno de Cristo, como ministro. Esto le dio a él la autoridad espiritual para enseñarnos. Por eso nos dijo en el versículo 1, ahí está, os ruego que andéis como es digno, fíjate, andar como es digno. Ok, si ustedes ponen una señal allí en Efesios 4:1, yo quiero que vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, porque aquí en estos versículos, 2 Tesalonicenses 3:6, aquí Pablo amonesta a algunos creyentes, algunos cristianos, cuyo andar era desordenado. No andaban en lo que tenían que andar haciendo como cristianos. Su andar vituperaba el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo, con esa autoridad que le dio el andar como es digno, los exhorta. ¿Ya lo tienen? 2 Tesalonicenses 3:6. Aquí fíjate, su tono es un poco más enfático, porque aquí dice, pero os ordenamos, hermanos. Aquí ya suelta una orden más sólida, más rígida, pues. ¿Por qué? Veamos por qué. Pero os ordenamos, hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era una cosa seria. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses? Dice, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? Desordenadamente. Que ande desordenadamente. Ahora vamos a ver en qué consistía ese andar desordenado. Dice, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque él predicaba la sana doctrina, obviamente, ¿no? Dice, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos. ¿Ven cómo habla mucho del andar? Ya es la conducta, ¿sí? Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, hermanos, ¿no? Ahora vamos al versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, versículo 11. Oímos que algunos entre vosotros andan, otra vez, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses? De pronto empezaron a dar conductas desordenadas. Y debemos entender que en la iglesia, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios debe haber disciplina, ¿no es cierto? Entonces aquí Pablo se da cuenta que en la iglesia de los tesalonicenses había conductas desordenadas que consistían en que algunos no querían trabajar. Y eso es un desorden. Y luego donde dice, en el versículo 11, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ese de entremetiéndose en lo ajeno significa que vivían a expensas de otros. Y ese tipo de desórdenes es común en las iglesias cristianas. ¿Sí? O sea, gente que de pronto le da por flojearle, por ser flojo. Y son aquellos que no les gusta trabajar, pero le andan pidiendo a todos los hermanos. Un domingo se sientan con los de este lado.
Y le hacen plática y luego, oye hermano, fíjate que tengo una necesidad, préstame 5,000 pesos y te los pago en una semana. Nunca te dicen de qué año. Y luego ya le saca a 3, 4, 5 de esta hilera y luego se viene el siguiente mes con los de aquí y luego se pasa con los de acá y al rato le llega al pastor porque ya tuvieron pleito con él. Oye hermano, págame los 5,000 pesos. Hermano, no tengo. No, pues tú dijiste que la próxima semana, hermano, yo lo necesito, era parte de mi renta. Ah, ¿que no eres cristiano? Te empiezan a decir así, te empiezan a querer chantajear. No, los cristianos dan, los cristianos ayudan. ¿Y qué no dice la Biblia que si ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón, cómo mora el amor de Dios en ti? Te empiezan a manipular. Hermanos, hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Entienden? Entonces, bueno hermano, es que tú me dijiste que la próxima semana yo te dije que era lo de la renta. Y luego otro llega, ¿a ti también te debe? Pues, y otro, ¿a ti también te debe? No, ese ya es un desordenado. Y ese debe ser amonestado por el pastor. El problema es que cuando se amonesta a algún hermano que anda desordenadamente, cuando los cristianos hay ignorancia en cuanto a esto, que debe de amonestarse al ocioso, entonces se van en contra del pastor. Y dicen, ¿y dónde está el amor? Y confunden la gimnasia con la magnesia. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Los amonestas? Ah, ¿no tienes amor? ¿Dónde está el amor? No les digas nada. Ah, por favor, hermanos. Ahí es donde se requiere la sabiduría para acomodar las cosas donde son. El asunto es que como a nadie le gusta la disciplina, pregúntale a tus hijos si les gusta que los disciplines. Hasta la Biblia te dice que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué? Da frutos apacibles de justicia. Entonces, cuando un hermano de eso, no, ahorita se está dando un fenómeno que yo he detectado, hasta en mi congregación, de la pareja, ahí está. Ella trabaja y él trabaja, pero resulta que ella, pues se le empieza a ir muy bien. Y luego él dice, oye mi vida, ¿qué te parece si yo me quedo a cuidar los niños? Y se vuelve un mantenido. En mi congregación he detectado casos así. Fíjate nomás. Y oyendo la sana doctrina, pues se les amonesta. Una vez yo le tuve que decir a una señora, mira, renuncia a tu trabajo y déjale la responsabilidad a él. Pero, bueno, ¿quieres que se arregle la cosa? Pues sí. Fue y renunció y el otro, pero no, salte a buscar trabajo. No, salte tú, le dice él a ella. No, es que no es el proveedor eres tú, ¿o no? Como que no les gusta lo que estoy diciendo. No me vean feos los hombres, porque yo los veo más feos. Entonces, fíjense, vamos a leer lo que pasó. Dice en el versículo 10, vamos al 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, yo quisiera decirles otra cosa, pero esto es lo que dice la Biblia. Vamos entrando más en materia, fíjense. Segunda de Corintios 5:7. Entonces estamos viendo que Pablo, con la autoridad de un verdadero apóstol, estaba amonestando a los que andaban no dignamente, como debe ser. Y aquí Pablo habla de otro andar. Segunda de Corintios 5:7. Aquí
Aquí él habló del andar por fe. Pero vamos a tratar de explicar brevemente. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Fíjate, ahí hay un contraste. Es decir, aquí está otra vez el verbo andar. O sea, nosotros caminamos, andamos, vivimos por fe. ¿Pero qué significa por fe andamos? La fe es del Espíritu, ¿cierto? No es de la mente humana. La fe es del Espíritu, es de la vida espiritual, del hombre interior. Pero la vista es del hombre exterior. Es decir, aquí hay un contraste entre lo espiritual y lo material. Porque la vista es un sentido que nos ayuda a movernos en lo material, es del sensorial, pues. Ustedes saben que tenemos 5 sentidos, ¿no? Que son el gusto, el tacto, ayúdenme, el olfato, el gusto y el oído. ¿Sí? Ok. 5 sentidos espirituales, naturales. Esos nos ayudan para relacionarnos con el mundo natural. El gusto, ¿verdad? La vista, pues ver, ¿verdad? El tacto, ¿verdad? Tocas, abrazas a tus hijos, etcétera. Bueno, esos 5 sentidos tienen su equivalente en lo espiritual. Sin duda, y ahorita no tengo tiempo para mostrarlo, ¿no? Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, ahí está hablando de los oídos espirituales. El que tiene oído para oír, pues todos, pero oiga, ¿cómo? Con el espiritual. Y luego hay vista espiritual, hay gusto espiritual, hay olfato espiritual. Esto me huele mal, decimos, ¿no? Esto me huele mal. Ahora fíjate, el problema con el cristianismo de hoy es que se predica un evangelio basado en los sentidos naturales. Venga y vea un milagro. ¿Y si no lo veo? ¿Qué sienten, hermanos? ¿Qué sienten? Pásele aquí, voy a orar por usted. ¿Qué sientes? Nada. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué sientes? Nada. A ver, ¿qué sientes? Nada. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué sientes? Nada. Este está endemoniado. Sáquenlo para allá, libérenlo y luego me lo traen otra vez. A fuerzas nos quieren hacer sentir algo. A fuerzas nos quieren hacer ver algo. Y es un evangelio es un evangelio sensual. Cuando se habla de sensual, de los sentidos. Toco, veo, siento. ¿Sí? Me gusta lo que dice, no me gusta lo que dice. Ese es el evangelio que se predica hoy, hermanos. Y ese evangelio no es el de la Biblia. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando Jesús resucitó, que llegan, el Señor resucitó, y Pedro así como que no le creía, ¿no? Y Jesús se aparece después y dice, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces, aparece por ahí Tomás, todo agüitado, todo triste, y estaba en la depre. Estaba ahí, y llegan los apóstoles. Tomás, vimos a Jesús resucitó. No me digas, lo vimos. No es cierto. Que resucitó, Tomás. ¿Cuántas veces nos dijo que iba a resucitar? No creo. Hasta no verlo. Hasta no fíjate, hasta no verlo. Hasta no tocarlo. Puro evangelio, puro sentimiento. Ay, no siento a Dios, no siento. ¿Y que ya se te fue o qué? Ay, ahora no sentí a Dios. ¿Y? ¿Andamos por fe o por sentimientos? Una vez entró una señora fue allí a la congregación y yo la vi que todavía no empezaba y andábamos así, pues antes, unos 15 minutos antes, y entró, ¿verdad? Y le hacía, volteaba todo así. Y luego yo, bienvenida, dice, oiga, ¿usted qué es aquí? No, pues soy el pastor. Aquí no está Dios, dice. Le digo, no lo veo, ¿dónde está? Quería ver los Cristos ahí, ¿entiende?
Aquí no es, hágame favor. Pero fíjese, se entiende que era una persona que profesaba cierta religión, que usted ya sabe, ¿no? Pero un día entró otra persona y dijo, no, dice, aquí no hay milagros, no vi ni uno solo, aquí no está Dios. Porque no vio milagros. Porque no hicimos un show de milagros. Aunque hay un montón de milagros en medio de nuestra congregación. Porque no hacemos un show, hacemos una oración, eso es todo. Y se aprovecha cuando se va a orar por un pastor. Tenemos esa costumbre de orar antes de la predicación oramos por un pastor. Entonces, ¿hay alguien enfermo aquí? ¿Hay alguien que necesita? Levantan la mano, pues ahí hable con él y oramos. Y después vienen los testimonios, más que no les damos auge. ¿Por qué? Porque luego la gente es atraída por milagros. Y el Señor no quiere que la gente sea atraída por lo sobrenatural, por lo que ve, toca, siente y huele, sino por el mensaje del Cristo en la cruz. Eso ha hecho mucho daño. Y Pablo cuando dice, por fe andamos, no por vista. O sea, si yo no siento a Dios, no significa que ya se salió de mi corazón. ¿Entienden? Yo muchas veces no siento la presencia de Dios en una reunión. En algunas ocasiones, pero ahí es donde está la fe. ¿Entienden? Porque la fe cree, es creer. Y no está basada en las circunstancias, sino está basada en lo que Dios ha dicho, no en lo que sientes. ¿Entendieron? Entonces hay que tener mucho cuidado con el evangelio de los sentimientos. ¿Sí? ¿No? Se abarrotan, miren, pongamos un letrero, por cierto ya lo tenemos allí listo, que lo vamos a pegar ahí afuera, y va a decir, hoy en la noche van a caer piedras, diamantes, esmeraldas, y va a ver cómo se llena, hasta vamos a poner alcayatas para colgar a los que vengan allí, para que puedan ver, porque estos lugares no es suficiente. Va a ver cómo se llena de gente, porque todos quieren ver, todos quieren sentir. Pero también hay una manta que tenemos, ¿ya la tienes lista, Héctor? Que dice, venga para saber cómo andar sabiamente con su familia. Y va a ver cuántos se paran, 3, 4. A mí qué importa eso. Ellos quieren ver. Ellos quieren sentir. ¿Ese será el evangelio? Pues Pablo está diciendo, por fe andamos, no por vista. Cuando a Pablo lo apedreaban, naufragaba, aquel aguijón le pegó fuerte. Él era un hombre de fe, ¿no es cierto? Cuando rogó que el aguijón aquel que le pegó, rogó 3 veces al Señor. Y el Señor no le respondió, sí, le dijo, no te lo quito, no, 3 veces. Le dijo, bástate mi gracia. Y él creyó, dijo, me basta tu gracia, Señor. Pero a muchos cristianos no les basta la gracia. No aceptan el trato de Dios. No aceptan el quebrantamiento de Dios. Y se ponen a reprender al diablo cuando es Dios el que está tratando con nosotros. Y a veces permite que el diablo haga sus cositas. Cuando Jonás desobedeció, que le tiraron al mar, se lo tragó el pez, ¿dónde está el diablo allí? Ni siquiera se nombra. ¿Quién estaba detrás de todo? Y Jehová preparó un gran pez, y Jehová preparó una tormenta, y Jehová preparó esto. ¿Quién estaba detrás del trato de su profeta? Dios. Y Jonás lo sabía. Y Pablo sabía que Dios estaba detrás del haber permitido ese aguijón. Por eso andaba por fe. ¿Entiende? Juan decía, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Fíjate, andando en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad del Evangelio, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Así decía el apóstol Juan también. Ahora, volvamos de nuevo a Efesios 4:1. Vamos rápido. Efesios 4:1. Dice así. Yo pues, dice, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La frase como es digno es muy tremenda aquí, nos aclara muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí la frase andar como es digno, la palabra digno viene de un término griego que es axios. Y axios significa peso equilibrado. ¿Cómo entender peso equilibrado? Es decir, se refiere a una balanza que tiene un peso equilibrado de cada lado, ¿sí? Y que mantiene el equilibrio. Pongan en su mente una balanza, ahí está. Tenemos aquí una mole de acero de 1 kilo. Entonces lo pones en la balanza y ¿qué hace la otra balanza? Se levanta. Entonces ahí hay un desequilibrio, ¿no? Pero luego pones 1 kilo de arroz acá, ¿sí? Y la pesa comienza a balancearse. Y le vas poniendo y se va balanceando. Y cuando queda al mismo nivel, equivale a 1 kilo. Entonces, el andar digno habla de un equilibrio, como de una balanza. ¿Y cuál es el equilibrio al que Pablo está aludiendo aquí? Conocimiento. Mucho conocimiento con poca práctica en la vida cristiana produce esto, mira, un desequilibrio. ¿Entienden? Hay gente que puede adquirir mucho conocimiento, pero no ha desarrollado el carácter de Cristo. Y esos son los que se vuelven así cabezones y que los sabiondos y que todos lo saben y cosas de esas. Entonces hay un desequilibrio allí. Pero el cristiano empieza a vivir el conocimiento que ha adquirido y empieza a combinarlo con la sabiduría. Entonces el equilibrio llega. Esa es la meta, ¿entienden? Esa es la manera del andar digno. Cuando tu conocimiento va a la par de tu conducta, o cuando tu conducta tiene el mismo nivel de equilibrio que tu conocimiento. ¿De qué les sirve a algunos saber o conocer que son cabeza del hogar? Y lo interpretan así: cállate, mujer, aquí yo mando, soy la cabeza, la Biblia dice. Si su conducta es áspera, es grosera contra el esposo, ¿cómo que cállate? ¿Es que no es tu ayuda idónea? Entonces ahí hay un desequilibrio. En lugar de ser cabezas del hogar, son cabezones. Porque nomás conoce, pero no lo vive. Y Pablo dice, no. El andar digno de un marido, en el caso del matrimonio, es ese. Pablo le dice a los colosenses: maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. ¿Saben qué significa ser áspero? La palabra que se traduce por áspero habla de traspasar con un objeto puntiagudo por medio de palabras. Esa es la aspereza. Eres una tonta. Una vez yo estaba hablando con un matrimonio y no la bajaba de tonta. Yo le decía: hermano, por favor, respeta a tu esposa. Es que es una tonta. Y que me enfada. Y le digo: ¿sabes una cosa, hermano? Tú eres más tonto. Hermano, ¿sabes por qué? Porque tú la escogiste. Y así como que se hundió en la silla, así como que... No. Entonces el mandamiento: no seáis ásperos con vuestra esposa. Hay que tratar con dignidad a nuestra esposa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen así sea? Con esas ganas, ¿no? ¡Saca el campeón que hay en ti! ¿Verdad que pensábamos que conocíamos la palabra? Porque tengo 20 años en la iglesia. Pues sí. ¿Qué dijo Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Volvamos a Efesios 4:1.
Os ruego que andéis como es digno, pero luego añade otra cosa, de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí la palabra a estudiar es vocación. ¿Qué significa vocación? Significa el llamamiento de Dios, el llamado de Dios. O sea, os ruego que andéis como es digno. O sea, en ese equilibrio, conforme al llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Está en el versículo 2, Efesios 4:2. Con toda humildad. Con toda humildad. Esta palabra humildad significa pensar con docilidad. ¿En qué sentido? Habla de un sentimiento, o sea, de un pensar que tiene el cristiano, de un sentir de pequeñez ante Dios. Esa es la humildad que habla aquí. O sea, que tú ves al Señor, como el grande, como el amo, como el Dios todopoderoso. Entonces tú tienes un sentir así de reconocimiento humilde y decir, tú eres el que manda, Señor. Tú eres el que gobierna, Señor. Si tú me dices que yo no sea áspero con mi esposa, pues ayúdame tú, dame el querer como el hacer, dame el poder. Yo quiero obedecer, quiero honrarte, Señor. Esa es la humildad, hermanos, ¿entienden? Ante Dios. ¿Sí? Fíjate que los romanos y los griegos no tenían en su vocabulario nada que hablara de la humildad. Es bien tremendo esto, porque al contrario, ellos usaban términos que hablaban de orgullo. ¿Sí? Ellos eran soberbios, orgullosos y se jactaban de todos sus logros entonces había un espíritu orgulloso. Fíjate que el día de hoy los términos, es muy lamentable, pero se están usando muchos términos dentro de los cristianos que lo único a lo que se les apela o se les motiva es al orgullo. Les dicen, por ejemplo, tú eres un triunfador, tú eres un ganador, tú lo puedes, no te conformes con lo que tienes, te dicen. No te conformes con lo que eres, tú puedes, saca el poder que hay en ti, tú, en el nombre de Jesús, tú demuéstrales, saca el campeón que hay en ti, te dicen. ¿Quién es el único campeón que hay? Imagínate si lo sacas de ti. No estamos mal, hermanos. Dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos... En nosotros no hay nada, hermanos. En Él está todo. Nosotros no tenemos fuerza, Él es todopoderoso. Nosotros no tenemos sabiduría, Él es todo sabio. Nosotros no somos buenos, Él es el Dios bueno. Entonces, ¿de dónde saca el potencial? ¿Cuál potencial? Nosotros no tenemos ningún potencial, hermanos. Pero sí Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Entonces te hablan que tú eres el que puedes. Y al final de toda la plática motivacional, te lo embarran con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya se van, todos motivados. Y se sienten campeones. ¿Será así, hermanos? Eso lo único que motiva es el orgullo. Entonces, si logras algo, pues te jactas, ¿entiendes? Entonces ves a un hermano que es más débil que tú. Lo que pasa es que tú no declaras, lo que pasa es que... Y ya tienes una actitud orgullosa. Fíjate nomás. Pero la humildad debe ser un rasgo y una virtud fundamental en la vida de un cristiano. Debe ser un rasgo. O sea, ante Dios, ¿entienden? Y como consecuencia, pues es ante los demás. Fíjate, hoy muchos que andan por allí predicando, cuando los invitas te dicen siempre, yo quiero el mejor hotel de Culiacán, la mejor suite, y me pagas el avión y tiene que ser en clase premier. Y te dan una de exigencias. Y tú dices, uy. Y luego dicen ellos, porque el siervo de Dios es digno. ¿Quién es el único digno? Porque aquí digno significa merecedor. Nosotros no merecemos nada, hermanos.
Fíjense, al no merecer nada, por eso se nos da todo por gracia. ¿Y qué es la gracia? Hasta lo cantamos. Es un favor que inmerecido. Entonces, como tú mereces lo mejor, tú mereces el infierno. Y yo también. Pero por su gracia, por su favor inmerecido, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, el Evangelio, hermano, escúchenme bien, el Evangelio te produce esa humildad ante Dios. En lugar de estar ahí arrebatándole y diciendo que tú eres el quién sabe qué, tú simplemente, como el publicano allá en el templo, ¿te acuerdas? Tú estás ahí. Y el otro, Señor, yo te doy gracias porque no soy, yo doy diezmos de todo, hago esto, no soy ni como este que está aquí. Y Jesús les pregunta, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo? No, hombre, ese era un orgulloso religioso que nomás iba a informarle a Dios todo lo bueno que hacía. Y el otro, de cierto les digo, que el justificado fue el publicano que decía, yo soy pecador. Ese es, hermanos. Por eso Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay en vosotros este sentir. Ese es el sentir. Jesús sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Cristo, entonces vemos que fue humilde y obediente a la voluntad del Padre. Y fue obediente al plan de salvación, no lo alteró, ni lo aumentó, ni le quitó. Entonces la humildad nada tiene que ver con la pobreza material, sino con una condición interna del corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ricos que tienen corazón humilde, y hay pobres que tienen corazón orgulloso. Porque la humildad es lo contrario al orgullo. Porque el orgullo quiere competir con Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, fíjense, subiré. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, dijo Salomón. Mas con los humildes está la sabiduría. Y Jesús lo simplificó. Miren, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Porque el orgullo es el pecado de resistir y de competir con Dios. Fíjate bien. De competir con Dios. Dios dice una cosa en su palabra y nosotros decimos otra. ¿Qué es eso? No vamos a inventar el hilo negro del Evangelio. Ya está escrito. Cuando alguien hace a un lado el Evangelio y pone sus pensamientos de hombre y desplaza los pensamientos de Dios, ese se está poniendo a la par de Dios. Fíjate, ¿no? Y empezamos a competir con Dios. ¿Qué le va a pasar a alguien así? Nada más pregúntenle al diablo lo que le pasó. Se quiso ser igual a él y le dio un puntapié. Lo malo es que cayó aquí en la tierra. El orgullo es la raíz de todo pecado, hermanos. ¿Qué hizo Satanás en el huerto? ¿No sembró el orgullo? ¿Seréis iguales a Dios? ¿No le dijo a Eva? ¿Seréis iguales a Dios? Dijo, ay, sí, conociendo todo el bien. ¿De veras? Pues Dios dijo que, ¿qué te dijo Dios que te pasaba si comías? Pues me muero. No te mueres. ¿No quieres ser igual a Dios? ¿No quieres ser como Dios? Esas son las doctrinas que hoy se predican. Todo eso de yo decreto, yo declaro, es quererse hacer igual a Dios. El único que puede
Decretar es Dios, hermanos, por el amor de Dios. Lo deducen que porque somos hijos del rey. Sí, pero no, pero nosotros somos mortales y Él es inmortal. Él es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Entonces, ¿cómo lo que se dice se hace? No, espérame. ¿Cuándo vieron al apóstol decretar? No hay un solo versículo al respecto. Todos son deducciones insanas, de doctrina perversa. Y eso elevan al hombre. O sea, los cristianos ya no oran. Mira, una vez una señora me escribió, ay, pastor, ya entendí, pero ahora ¿cómo oro? Así me preguntó, ¿cómo oro? ¿Qué oro? Increíble. ¿Cómo? Le dije, Mateo. Y le puse ahí lo que conocemos como el Padre Nuestro, así ora. Y dice, ay, ya se me había olvidado, fíjate nomás. Increíble, ¿no? Terminamos, dice Efesios 4:2, con toda humildad y, ¿qué más? Mansedumbre. Aquí la mansedumbre significa espíritu controlado. Fíjate, espíritu controlado. Este término se usaba para referirse a los animalitos, a los, por ejemplo, los caballos entrenados. Espíritu controlado. ¿Por qué? Porque un caballo tiene una fuerza, ¿sí o no? Pero está controlada esa fuerza. ¿Por qué? Por el jinete, ¿no? ¿Sí? Que le hace a la izquierda y el caballo da a la izquierda. Que le hace para atrás y el caballo se detiene. Hace a la derecha, le pica con las espuelas y el caballo está entrenado, doblegado, está domesticado y responde a las órdenes del jinete. Pero sigue siendo un caballo con mucho brío. Los autos, para hablar de potencia, dice, tiene 300 caballos de fuerza. O sea, imagínate la fuerza de un caballo. Pero ¿quién lo domina y lo controla? El jinete. ¿Entienden? Y la mansedumbre es un espíritu controlado. ¿Por quién? Por Dios. Por eso Él quiere domarnos. Espero entienda la analogía. ¿Sí? Déjame terminar esta sesión con una historia bien interesante de dos caballos. Uno se llamaba Pancho y el otro Pepe. Y eran caballos salvajes que vivían allá en las praderas donde hay caballos salvajes. Y ahí andaban, eran los lidercillos, Poncho y Pepe. Entonces un día andaban, hacían lo que quieran, iban a donde querían, brincaban donde iban, no tenían límite y hacían lo que les daba su gana. Entonces un día, Pancho, que era el que parecía que movía toda la manada de caballos, vio a lo lejos una polvareda y dijo, ¿saben qué? Escóndanse todos porque ya vienen los súbditos del rey, esos vienen a apresarnos para luego ponernos cosas encima y nos dan órdenes y nos dicen, ve para acá y te someten y te encierran. Y saben una cosa, nosotros somos libres, hay que mantener la libertad que tenemos. Y todos se escondieron. ¿Sí? Entonces llegan los súbditos del rey, sí andaban atrapando caballos salvajes para domesticarlos. Entonces andaban allí viendo y de pronto Pepe pues hizo un ruido. Entonces voltean y lo ven que está, ahí está uno. No, pues lo cercaron y lo atraparon. Entonces el Pancho le gritaba en su idioma caballesco, ¿no? Le decía, Pepe, no, mira, no te dejes que se te suba el jinete. En cuanto se te suba, relincha, brinca, tumba el jinete y patéalo. Y se iba y el Pepe, sí, no me voy a dejar, iba atrapado en unas redes y no me voy a dejar, y lo encerraron en un corral y pateaba todo. Y yo, no, yo soy para ser libre y hacer lo que me dé mi regalada gana. Y de pronto salen los domadores, ¿verdad? Y lo agarran uno de acá y se le monta otro y empieza a brincar y ¡pum! Tumba el jinete y se va sobre él. Pero él lo esquiva y se le vuelve a montar. Y el Pancho estaba por ahí escondido y le decía, no te dejes, túmbalo, pelea por tu libertad, no te dejes domar. Y aquel Pepe luchó y luchó y luchó hasta que sus fuerzas empezaron a minar. Llegó el momento en que el jinete los domina y el Pepe se empieza a rendir. Y el Pancho le gritaba, ¡cobarde! Te vas a arrepentir, eres un sin fuerzas, no eres un campeón. No, ese es invento mío.
te vas a arrepentir de tu debilidad, le decía al pobre Pepe. Y bueno, quedó ahí el Pepe y el Pancho se fue y lo siguieron todos los rebeldes en la pradera. Pasa el tiempo y viene una sequía. No hay agua, no hay pasto y empieza la hambruna. Empiezan a desfallecer los caballos. Y de pronto a lo lejos se ve una polvareda. Y el Pancho con las fuerzas que le quedaban. Ahí vienen los súbditos del rey. Dice, no se dejen atrapar, porque nos quieren someter. Y los caballos todos flacos, pues fue más fácil camuflarse, ¿no? Pues, se allí en un tronquito y pues nomás se ponían así ya. Y sí, efectivamente era la carreta del rey, ¿no? Y ahí venían. Entonces de pronto el Pancho, y era una carreta que era jalada por 10 caballos, 2, 4, 6, 8, 10. Majestuosa la carreta. Y venía el rey allí. Entonces cuando el Pancho ve aquello, de pronto ve a los 2 primeros caballos y reconoce a uno de ellos y dice, no puede ser, es el Pepe, el cobarde. Entonces, en esa ocasión no iban a atrapar caballos, pero iban ahí 2, 3 domadores, ¿verdad? Cuidando la carreta. Entonces el Pancho en su debilidad sale así y se pone a la mitad del camino para ofender a Pepe. Entonces el carretero le jala y todos los caballos con sus penachos y sí, bonitos, robustos, bien formados, con sus vestimentas y sus cosas aquí, ¿no? Pero majestuosos caballos se miraban. Entonces se para, ¿no? Y el Pancho, ¿eres Pepe? ¿Y cómo sabes mi nombre? Dice, pues soy Pancho. Y lo vio cómo estaba. ¿Tú eres Pancho? Dice, sí, pero mira cómo estás. ¿Y cómo estás tú? Pues mírame, estoy bien, tengo comida, me cuidan, me tratan bien y ahora tengo el privilegio, mira, de jalar la carreta del rey. Y los domadores dijeron, vámonos, porque estos caballos no sirven para nada. Muchos quieren servir a Dios, pero hacen lo que les da la gana. Y necesitan ser mansos para ser usados por Dios. Pepes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos edificas a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.